El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y poderlo acusar. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. La extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron los fariseos, se confabularon con los herodianos para acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Marcos tiene la intención de darnos a conocer el sentimiento que se genera en el Señor al ver el desprecio y la cerrazón de los fariseos y también de los herodianos que los presenta hoy el evangelista San Marcos en este texto. Dice que siente ira, la traducción, algunas traducciones dice que siente ira, pero en realidad es una indignación muy fuerte que siente en su corazón, un pesar, una pena, un dolor de ver cómo por este endurecimiento, por esta cerrazón, les pueden venir consecuencias muy graves a los fariseos y a los herodianos. Es el dolor propio de la compasión del Señor que quisiera que ellos abrieran su corazón, que ellos fueran humildes, que ellos fueran sencillos y reconocieran que en estos momentos se encuentran ante la salvación. ¿Y quién es la salvación? La salvación es el mismo Cristo, porque es la palabra del Padre, porque es la manifestación de su poder y de su amor. El justo medio para poder vivir una vida adecuada, correcta, la tienen frente a ellos. Es el mismo Cristo, porque es la palabra que siempre tomaron como modelo sus padres en la antigüedad, la palabra de Dios y la misma palabra de Dios que Cristo ha tomado, de la cual hoy el salmista nos da un testimonio alegre, confiado y esperanzador. Bendito sea el Señor, mi roca, mi refugio, mi baluarte, al que se someten todos los pueblos. O como lo dirá en otras expresiones también el salmista, el Salmo 18, esa palabra bendita de Dios que es guía, que es luz, que es refugio, que es sostén. Esa palabra también lo dirá en algún texto, algún salmista o en el Antiguo Testamento, esa palabra que hiere pero que también sana. Es la palabra del Señor. Se encuentra por lo tanto el Señor ante el desprecio de los fariseos, que creen que a través de su conocimiento de la ley, que a través de la medida y el criterio que ellos tienen de la ley, es que se deben realizar las cosas y se debe combatir el mal de la enfermedad, se debe combatir el mal del pecado, se debe combatir el mal de la laxitud. Pero esa actitud calculadora y tan restrictiva, tan legalista, no sirve, destruye. Y por eso llama a este hombre que tiene esta mano impedida y lo pone al frente y les pregunta al Señor: ¿qué es lícito hacer en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Qué es lo lícito? ¿Qué es lo correcto? Hacer el día sábado, el día dedicado al Señor, el día para el Señor.
Dejar que Dios manifieste todo su poder, mostrando su autoridad sobre la enfermedad, mostrando su autoridad sobre cualquier impedimento, mostrando su autoridad sobre un mal que tiene sometido a este hombre. ¿Es lícito dejar que Dios manifieste su poder o no? El legalismo dirá que en sábado Dios no va a curar a nadie. Dios no va a restablecer a nadie. ¿Y cuál es el verdadero sentido del sábado? El verdadero sentido del sábado es Dios. O el domingo para nosotros los cristianos, que es el séptimo día. ¿Cuál es el sentido del domingo, del séptimo día? El día de Dios. El día en donde Dios va a mostrar su grandeza y su poder, porque es el culmen de todo lo que ha realizado y es la hora de celebrar el poder y la manifestación de Dios en todo lo que ha creado, en todo lo que ha realizado y en todo lo que ha hecho. El domingo es para darle culto a Dios y para la alegría y para el beneficio del hombre. Lo dirá también el Papa Juan Pablo II en aquel documento magisterial, Dies Domini, el día del Señor. Entonces, el día del Señor es para darle la gloria a Dios y para dejarlo actuar a Él. Y por eso el Señor le dice a ese hombre: levántate y ponte a ti aquí en medio, porque Dios va a seguir obrando, Dios va a seguir mostrando su poder, Dios va a seguir mostrando su osadía, su amor, su misericordia. ¿Qué es lícito? ¿Se puede hacer en sábado el bien o el mal? ¿Se puede salvar la vida o se puede sacrificar la vida? Hay que salvar la vida. Y por eso el legalismo mata, porque el legalismo es muy calculador. Sería de esta manera, y entonces primaría el criterio humano y no el criterio de Dios, que quiere destruir el mal y que quiere exaltar la vida humana. Porque ese es el criterio de Dios. Y para nosotros siempre debe primar el criterio de Dios. Saúl desprecia a David porque confía más en sí mismo, en su orgullo, en sus conocimientos, en su cálculo. Y tú no vas a ser capaz de vencer a ese filisteo, porque con sus propios cálculos, con su propia estrategia gubernamental, con su propia estrategia política y aún religiosa, los criterios que él tiene de la fe, no ha podido triunfar, no ha podido vencer, y le aplica esta misma experiencia de su impotencia, de su rigorismo, de su encerramiento a este pequeñito rubio que no tiene experiencia militar, que no tiene ningún conocimiento político, que lo único que sabe es de agricultura, porque sabe cuidar un pequeño rebaño que su padre le ha dado. Y a lo mejor sus hermanos, que incluso el mismo Samuel se engaña ante la apariencia de sus hermanos, ya están peleando en campo con Saúl. Y unos versículos antes nos cuenta el hagiógrafo que sus 3 hermanos, más preparados militarmente, más bien aparentes, más bien parecidos para la batalla y para la guerra, y son aceptados en las tropas de Saúl, y son aceptados en las tropas del pueblo de Israel, terminan despreciando a David, incluso lo llegan a llamar soberbio, engreído, presuntuoso, porque David parece que siendo un pequeño y sin tener las habilidades que ellos tienen, es exitoso en la tarea que su papá le ha encomendado de cuidar esas ovejas, y no ha permitido que ni el oso ni el león se lleven a perder ninguna de las ovejas. ¿Y tú crees que vas a vencer? Despreciado también por el filisteo, que es grande en apariencia, que está bien revestido, porque tiene el revestimiento de toda la riqueza del poder, como lo describe el hagiógrafo, una armadura bien consolidada, un casco bien consolidado, jabalíes bien consolidados con los poderes de este mundo, las riquezas de este mundo y con todo el apoyo del poder político de este mundo, y desprecia a ese niño. ¿Tú crees que soy un perro? ¿Que vengas a insultarme de esa manera y a burlarte de mí de esa manera?
con una mochila y una lanza y unas piedras que lleva adentro. ¿Qué insulto es ese? Es como si del corregimiento hoy, más recóndito y más desconocido, saliera una sola persona, sin riqueza, sin poder, sin respaldo de una manera, y sale al mundo a decirle que él va a vencer todos estos poderes que tienen oprimido al mundo, poderes políticos, poderes militares, lo que son todas estas naciones que están armadas hasta los dientes, y que intimidan a la humanidad con bombas nucleares y con todo lo que tienen para intimidar a la humanidad, y saliera un pequeñuelo a decir que él va a triunfar sobre ellos porque Dios está con él. ¿Y cuál es el respaldo de David? El respaldo de David es todo lo que ha escuchado, los testimonios que él ha escuchado a lo largo de la historia de la salvación en la palabra de Dios, y la esperanza que Dios le ofrece siempre al pueblo. No temas, que yo estaré contigo. No temas, que yo te acompañaré. Fíate de mi palabra. Y de eso se fía David, de la palabra de Dios, que le ha dado un testimonio grande y extraordinario de las grandes intervenciones de Dios en su pueblo a lo largo de la historia, y ha visto las hazañas de Dios. Y por eso se va con una mochila llena de piedras. ¿Y cuál es esa piedra con la que vence al filisteo? Es que la piedra es la roca misma, es la piedra angular, es Cristo, es la palabra única del Padre, donde está cimentado todo el triunfo y la victoria para las naciones y mucho más para nosotros los cristianos. Y con una sola roca, que es figura de Cristo, lanzada por esa onda que es la fuerza del Espíritu Santo, la tira y pega donde debe pegar, en la cabeza del filisteo. Porque es en la cabeza donde el demonio confunde a todo el mundo. Es en la cabeza donde llegan pensamientos de orgullo, de vanidad, de un poder falso. Es allí en la mente donde trabaja constantemente el demonio para confundir y enredar a todo el mundo. Y por eso la palabra de Dios, Cristo mismo, que es la roca, llega a la cabeza del filisteo y lo derriba. Porque lo único que derriba a los filisteos de este mundo es la palabra de Dios. No es otra cosa. Y por eso nosotros los cristianos tenemos que ser cerrados en eso, en afincarnos y en afianzarnos solamente en la palabra de Dios. Decía Benedicto XVI de la Santísima Virgen María que la palabra de Dios era la casa en donde la Virgen vivía y habitaba, y que en ella se movía con toda libertad. Y por eso la Virgen se movía en toda libertad, porque ella vivía en la palabra de Dios, y toda la orientación de su vida era en torno a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios se convierte en el hábitat de un cristiano, ese cristiano solamente crece en la esperanza y en la confianza, y no hay nada que lo intimide. Y por eso San Pablo va a decir a Timoteo: en mi última defensa, todos me dejaron solo, me abandonaron, pero la palabra de Dios estuvo conmigo, el Señor estuvo conmigo y me libró de las fauces del león, y Dios me librará también de todos los peligros con los que yo me encuentre o me tope. Este es un tiempo muy propicio para nosotros los cristianos y como iglesia, cuando vemos que en la iglesia están estos extremos del fariseísmo y de los herodianos. El Señor dijo a sus discípulos que se cuidaran de la levadura de los fariseos y que se cuidaran de la levadura de Herodes. ¿Qué pensaban los fariseos? Legalistas que pensaban que con sus obras iban a salvarlo todo, y que eran sus criterios intelectuales sobre la palabra de Dios, sobre el conocimiento intelectual y el cálculo intelectual que ellos tenían de la palabra de Dios, que lo iban a renovar y a salvar todo. Así hay gente hoy en la iglesia que creen que a mucho intelectualismo y mucho conocimiento teológico, magistral, van a salvar a la iglesia y a llevar a la iglesia a una renovación. Pues aquí está esa línea fariseica que se basaba precisamente en eso. Pero también están los herodianos, como los presenta hoy San Marcos, que ¿quiénes eran ellos? Unos laxos como Herodes.
unos lazos que gobernaban al pueblo de Israel, al pueblo judío. Era el rey de los judíos. Herodes era el rey puesto por Roma para los judíos, a quienes ellos en cierto sentido respetaban, porque entre ellos hacían pactos diplomáticos para respetarse y no sobrepasar los límites de unos y de otros, y terminaban amangualándose y entrando en un relativismo donde yo te permito esto, no me voy a meter contigo para que tú tampoco te metas conmigo. Y por eso se confabulaban herodianos y fariseos. ¿Y qué eran los herodianos? Laxos. Laxos que admitían todo tipo de inmoralidades como si Dios las aceptara como buenas. Laxos que admitían que el mal se podía considerar un bien en algunas circunstancias y que se podía hacer el mal para conseguir el bien. Laxos que aceptaban errores y aceptaban la corrupción de las sanas costumbres y de la fe judía para poder llevar a cabo una cierta renovación dentro del pueblo y una cierta restauración. También los hay dentro de la iglesia, que creen que a punta de aceptar lo incorrecto, lo malo, lo inmoralmente rechazado por el Señor, van a restaurar a la iglesia. Así estamos hoy dentro de la iglesia católica. Unas tendencias legalistas que creen que a punta de los cálculos litúrgicos, teológicos, doctrinales, van a salvar a la iglesia. Y unas tendencias relativistas en el ámbito moral que creen que considerando el pecado bueno y los actos intrínsecamente desordenados, calificados así por la palabra de Dios, calificados por el magisterio y la tradición de la iglesia como la bendición de pecado dentro de la iglesia, creen que van a salvar a la iglesia. Ni lo uno ni lo otro. A nosotros nos salva, como Santa Teresita del Niño Jesús nos lo enseña, la confianza en el Señor. Solo la confianza en su palabra y la obediencia a su palabra, porque quien obedece la palabra del Señor se está fiando solamente de Él y le cree solamente al Señor. Y le dice al Señor: yo me fío de ti, yo me fío en tu palabra cuando tantas palabras están fracasando, cuando tantas palabras están haciendo daño. Yo me fío de tu palabra porque tu palabra es certera, porque tu palabra es mi luz, tu palabra es mi guía, porque tu palabra, que se hace carne en los sacramentos y de manera especial en el sacramento de la Eucaristía, es verdad. Ella es mi camino, ella es mi confianza, ella es mi salvación. Y por eso cuando nosotros nos fiamos del Señor en la Eucaristía y reconocemos que esta es la roca, que aquí está la onda con la que se vence al Goliat, que aquí está toda la fuerza y el ímpetu del Espíritu Santo para vencer a este filisteo. Cuando nosotros reconocemos eso, no solo en la mente, sino en el corazón, entonces experimentaremos el triunfo que experimentó David y el triunfo de Cristo, cuando hoy a este hombre que tiene esta limitación física lo deja sano y lo deja salvo, porque es el triunfo de Dios sobre unos y otros. Para nosotros la confianza está en la Eucaristía, está en el Señor. Él es nuestra roca, nuestro refugio, nuestro baluarte, donde nos estamos a salvo y donde nos debemos poner a salvo. Centremos todo nuestro corazón, nuestra vida en Jesús Eucaristía. Él es la roca que el Padre nos ha dado para vencer estos filisteos y para vencer este Goliat. En la Eucaristía está la onda, la fuerza del Espíritu Santo para triunfar. En la Eucaristía está toda la promesa del Padre para poder obtener alegría, confianza y felicidad y crecer en el amor verdadero a Dios y a los hermanos, como lo hace Cristo con este hermano nuestro que tiene esta mano paralizada, que tiene esta limitación física, porque allí se da el verdadero amor a Dios, en una obediencia absoluta a Dios, no a los fariseos, no a los herodianos, y se da también el amor al prójimo, porque el amor al prójimo de los fariseos y de los herodianos hubiera rechazado a este hombre y le hubiera dejado en la esclavitud de su propio mal,
el mal que lo estaba atormentando. Cristo lo liberó, y lo liberó con la palabra de Dios Padre. Por eso, que el Señor nos dé esa determinación para optar radicalmente por Él, por su palabra y por los sacramentos que la Iglesia Católica hoy nos entrega, para fiarnos solamente de la presencia del Señor que nos viene a través de la Iglesia en los santos sacramentos y sobre todo en el sacramento de la Eucaristía. Que la Virgen nos ayude a tener esa claridad en un momento de tanta confusión, de tanta desesperanza, para poder tener nuestra esperanza como ella en la palabra del Señor. Que San José nos enseñe a fiarnos solamente del Señor y a confiar solamente en Él, para que nuestro corazón descanse, sienta alegría y pueda experimentar la libertad de los hijos de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,